Mega Noticias con Paco Ramírez. Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó. El Mayo lo habían llevado así contra su voluntad. No tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión. No hay absolutamente nada que pueda vincularme con ese asunto. Toda la confianza al gobernador Rubén Rocha. Las autoridades norteamericanas nos dicen a nosotros que de ninguna manera ingresó en el territorio norteamericano, que no existió la entrada de ese personaje al país. Que yo no estuve fuera, que mandé el celular y que el celular por allá para que lo registraran y no sé qué. O sea, un absurdo. Me quisieran ver muerto. ¿Ha tenido un contacto actualmente después de esa investigación con el gobernador? Sí, hay contacto como con los 31 gobernadores y la jefa de gobierno en los temas institucionales. Institucional. Al final la verdad siempre sale. Terrible que venga de un narcotraficante y que la Fiscalía General de la República confirme esos dichos del Mayo Zambada y desmienta la versión de la Fiscalía de Sinaloa y de su gobernador Rubén Rocha Moya. 6 semanas de mentiras, de desinformación, de negarlo todo en torno al secuestro y captura del Mayo Zambada, de fabricar la versión sobre el asesinato del exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuen, de sostener un viaje que hoy no está del todo corroborado, de recibir el respaldo total de López Obrador, de Claudia Sheinbaum, de los actuales secretarios de Defensa, Marina y Seguridad, y nada. 6 semanas de enfrentamientos entre chapitos y mayos, 200 muertos, miedo, pánico, grandes pérdidas económicas. La capital del estado, Culiacán, pasa por los peores momentos de su historia, pero aquí no pasa nada. Alguien tiene que caer. Este montaje, esta burla, esta falta de estrategia y de acción lastima a los culiacanenses o a los culichis, a Sinaloa, al gobierno federal, a los mexicanos. Alguien tiene que responder, ¿o lo seguirán protegiendo? Vámonos a Culiacán con la crónica José Ángel Arellanes de Mega Noticias. José Ángel, buenas noches, adelante. Paco, muy buenas noches. Has dicho bien, han pasado ya casi 3 meses desde la captura de Ismael El Mayo Zambada aquí en Culiacán. Luego de eso vino la carta, aquella donde señalaba que había sido citado para arreglar el problema de la Universidad Autónoma de Sinaloa entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el ex rector de la UAS, Héctor Melesio Cuen, hoy fallecido. ¿Qué tienen en común todo esto? Bueno, pues que todo ocurrió según la Fiscalía General de la República, el que también lo ha dicho bien, se ha dedicado a comprobar prácticamente todo lo dicho por Ismael El Mayo Zambada en esa carta. Ha confirmado lo que ya se adelantaba hace varias semanas, que el suceso, el homicidio ocurrió en esa finca ubicada en Huertos del Pedregal, aquí en Culiacán, que ahí habría sido asesinado Héctor Melesio Cuen, pues ahí también encontraron rastros de sangre en los peritajes que realizó la Fiscalía, que también encontraron rastros de sangre, pero de Rodolfo, un guardaespaldas de Ismael El Mayo Zambada, en la camioneta, en la batea, en la caja de esa unidad donde se dice que se trasladaba Héctor Melesio Cuen, ahí en la gasolinera
hecho que finalmente fue totalmente desmentido. Pero ahí encontraron el sangre del cuerpo de Rodolfo, el guardaespaldas de Ismael El Mayo Zambada. También desmienten la versión de Fausto Corrales, el único testigo que se supone se tiene referente a este caso, el que manejaba la camioneta de Héctor Melesio Cuen. Bueno, pues dicen que obtuvieron un video claro y preciso de lo confesado por el chofer de Héctor Melesio Cuen, que niega lo que él mismo había declarado previamente ante las autoridades locales respecto a los diversos momentos de la desaparición. También marca el tiempo y dice que habrá sanciones penales o administrativas contra los funcionarios que intervinieron en la primera investigación y realizaron o avalaron lo que es el montaje ahí en la gasolinera, que fue el dicho previo de que ahí había muerto tras enfrentar a unos asaltantes que le querían robar la camioneta. Habrá sanciones, dicen, administrativas y penales, y también informan que un juez federal aquí en Culiacán les negó la atención y por lo tanto también las órdenes de aprehensión. Hay muchas preguntas también. A partir de este momento empiezan mucho más preguntas que no ha resuelto la Fiscalía General de la República. Uno, si efectivamente estuvo ahí Rubén Rocha Moya, el gobernador del estado, que si fue asesinado muy temprano, alrededor de las 11 de la mañana, según la misma Fiscalía General de la República, ¿dónde estuvo este cuerpo de Héctor Melesio Cuen? ¿A dónde fue llevado? ¿Y con quién se puso de acuerdo Fausto Corrales para desarrollar todo este tema del montaje? ¿Fueron sus propios compañeros de partido de la Universidad Autónoma de Sinaloa? ¿Fue por parte del gobierno del estado o algunas otras personas ligadas incluso al narcotráfico? Hay una precisión, creo que con esto también se dice que fueron gente de los Chapitos quienes asesinaron al ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, y quien fuera presidente municipal. ¿Por qué? Bueno, porque al que señalan como el que se llevó por la fuerza a Ismael El Mayo Zambada es el hijo de Joaquín Guzmán Loera, Joaquín Guzmán López. Y es otra de las cosas que dan a conocer, es que finalmente ese lugar, esa finca, que te digo, Paco, no está tan lejos como mucha gente cree, está a menos de 10 minutos de la parte más urbanizada de Culiacán. Es un ir y venir muy rápido, incluso si se quiere estar y regresar pronto. Todavía, insisto, hay muchas dudas al respecto y la Fiscalía solo ha resuelto que la carta de Ismael El Mayo Zambada tenía muchas verdades. Muchas verdades, y son 6 semanas, José Ángel, que los culiacanenses viven en la zozobra absoluta. Es correcto, Paco. Son 40 días desde el 9 de septiembre. Se temía que luego de conocerse esta carta donde El Mayo Zambada señalaba que Joaquín Guzmán López lo había traicionado y llevado y entregado al FBI, se vendría un enfrentamiento entre las facciones que antes eran prácticamente hermanas, luego ahora son enemigas. Tardaron algunas semanas, pero finalmente el 9 de septiembre empezó una balacera en la colonia La Campiña. Luego de ahí tenemos 40 días con ya reconocidos oficialmente 235 muertos, casi 300 desapariciones y un daño económico de más de 12,000 millones de pesos aquí en Culiacán y la región. Sí, y lo peor del caso, no tenemos verdades, no tenemos la realidad de lo que ha pasado, de lo que pasó en ese momento y lo que ha pasado en los últimos días. Seguimos pendientes esperando que el gobierno de Rubén Rocha Moya salga a dar la cara sobre este asunto. Muchas gracias, José Ángel. Muy buenas noches. Vámonos con otros temas en torno al conflicto de la presidencia con el Poder Judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum denuncia que el paro de trabajadores ha provocado que se pospongan miles de resoluciones en los juicios federales. Los trabajadores del Poder Judicial, aseguró, le deben explicaciones al pueblo de México. Valdría la pena saber por qué están en paro y siguen cobrando sus salarios. O sea, es algo relevante. Son más de 13,000 casos que están parados. Entonces, si están en paro,
¿por qué siguen percibiendo salarios? Híjole, está complicado el tema. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, señaló que la desaparición de la carrera judicial y la politización de la justicia ponen en riesgo el respeto a los derechos humanos. No cabe duda, y hay mucha evidencia que nos proporciona la historia y el presente, en muchas latitudes, de que los derechos humanos están en riesgo cuando el poder, de cualquier tipo, no puede ser contenido, frenado y controlado. Y este lunes, juzgadores federales llevaron a cabo su primera conferencia de prensa mañanera con la que buscan dar respuesta a los ataques contra el Poder Judicial desde la Presidencia de la República. En este primer ejercicio de contrarréplica, el magistrado Juan José Olvera López habló sobre los múltiples amparos promovidos contra la reforma judicial. Les pedimos a los legisladores, le pedimos a la Presidenta de la República que vuelvan a consultar a sus consejeros jurídicos para que escuchen una opinión diferente de la que ellos hoy también están escuchando. Que le puedan preguntar si procede un juicio de amparo. Sus consejeros jurídicos, cuando fueron oposición, promovieron el juicio de amparo y dijeron el juicio de amparo procede contra reformas constitucionales y el artículo 61 no lo impide. Bueno, pues ahí está. Y establecemos comunicación con Nancy Juárez Salas. ¿Se acuerda usted de ella? Lo platicábamos aquí el pasado fin de semana. Ella es la jueza del 19º distrito en Veracruz y quien ordenó eliminar la publicación de la reforma al Poder Judicial de la Federación en el Diario Oficial. No la vamos a bajar, ha denunciado la presidenta y aseguró que te extralimitaste y no tienes atribuciones. Jueza, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por atender nuestra llamada. A ver, ¿no tienes atribuciones? Buenas noches, Paco, a ti y a tu auditorio. Bueno, pues vamos a empezar aclarando ese punto que creo que es fundamental. La presidenta dice que no tengo ningún juez tiene atribuciones. Yo al respecto te puedo decir que en México existen 3 poderes, con distintas facultades cada uno, los cuales están previstos en la Constitución Política Federal. Entre las facultades que tiene el Poder Judicial de la Federación, que están establecidas en el artículo 103 y 107 constitucional, está la de conocer y resolver los juicios de amparo contra actos de cualquier autoridad, no necesariamente o solo de la presidenta o del Diario Oficial, sino de cualquiera que viole los derechos humanos. Esta es una facultad exclusiva de el Poder Judicial Federal. En ese sentido, bueno, pues en palabras sencillas debemos de decir que el Poder Judicial de la Federación es quien defiende al pueblo de los actos arbitrarios de cualquier otra autoridad. La presidenta y los asesores creo que están un poco confundidos en el tema porque ellos sostienen que este juicio de amparo es improcedente con fundamento en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo. Este artículo establece que no procede el juicio de amparo indirecto contra reformas y adiciones a la Constitución. El amparo promovido en este asunto no fue contra una reforma o adición, fue contra actos previos a esa reforma, actos intralegislativos, que es completamente distinto. Y entiendo que, bueno, pues la presidenta o los asesores o quien haya precisado que no procede el juicio de amparo, Nancy, pues no lo entienda, ¿no? Nancy, de asesor tiene al expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pues podemos decir que el ministro Saldívar, en una reflexión y en un voto particular, sostuvo que sí es procedente el amparo contra este tipo de actos. Ahora refiere lo contrario, bueno, pues habrá que preguntarle a él por qué, ¿no? Pero hay criterios del ministro y
incluso internacionales, en donde se sostiene que sí es procedente este tipo de juicios de amparo. Incluso el artículo 1 constitucional nos permite o nos da la facultad de inaplicar una norma cuando sea contraria a los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues habrá que explicarles al asesor o a recordarle, mejor dicho, ¿no?, al ministro que sí es procedente el amparo. Oye, Nancy, ya pasaron las 24 horas, ¿eso constituye ya en este momento desacato? ¿Acudirías al Ministerio Público? ¿Qué sigue? Mira, en este momento no te puedo decir si transcurrieron o no esas 24 horas, por lo siguiente. Se dicta la resolución y mandamos un exhorto a la Ciudad de México para que notifiquen a las autoridades responsables ese requerimiento. Hasta el día de hoy no tenemos devuelto las constancias de notificación, ese exhorto. Entonces, yo no te podría decir si transcurrieron, están transcurriendo o no han transcurrido hasta en tanto me devuelvan el exhorto. Esto implicaría que a lo mejor esta notificación no ha llegado a la Presidencia de la República. Pues podría ser el caso. De hecho, lo señala así la presidenta y se me hace todavía aún más preocupante que sin conocer el sentido, los fundamentos, los argumentos de tajo diga que no va a cumplir con una suspensión definitiva en amparo. Y bueno, en ese mismo entorno, Nancy, la presidenta ha hablado de una denuncia, incluso de buscar un juicio político en tu contra. ¿Procede? Mira, nosotros como jueces federales estamos expuestos a que cualquiera de las partes nos quiera presionar de esa manera. Si procede o no procede el juicio político, se verá en su momento. Y me parece que ya lo promovieron, algo así me comentaban, Saúl Monreal. A la fecha no he sido notificada, pero nosotros cuando asumimos el cargo de jueces federales, estamos conscientes de que podemos ser sujetos de este tipo de presiones. Sin embargo, las apartamos de nuestro pensamiento, de nuestra esencia, para que de manera independiente y sin presión alguna podamos emitir nuestras resoluciones, claro, apegadas al derecho, apegadas a la Constitución e incluso a los tratados internacionales. Oye, esta suspensión no nació de Nancy Juárez Salas. ¿Hay alguien que está promoviendo este amparo? Sí, por supuesto, Paco. Hay dos quejosas, no te puedo decir los nombres porque así lo solicitaron en el amparo, que promovieron y solicitaron que se suspendieran los actos que ellas reclamaron, que fue la promulgación y la publicación del decreto de reforma en el Diario Oficial. Esto se concedió desde el 12 de septiembre. Se notificó a las autoridades y a pesar de ello, pues, como todos sabemos, se promulgó y se publicó el decreto de reforma. Posteriormente, se resuelve y se concede la suspensión definitiva con efectos restitutorios, tomando en consideración que no es un acto consumado en sí mismo, porque el hecho de que se publique genera posteriormente a ello efectos como los que estamos viendo en este momento. Claro. Y se establecieron los argumentos suficientes y los fundamentos en esa resolución, la cual debo decirte que no fue recurrida por ninguna de las autoridades responsables, ni la suspensión provisional ni la definitiva. En el expediente hay un silencio total de las autoridades y ellas tienen expedito su facultad, su derecho, mejor dicho, para plantear ante los tribunales colegiados los recursos que están previstos en la ley de amparo. Sin embargo, no lo han hecho. Y en ese sentido están consintiendo la resolución y, por tanto, tendrán que darle cumplimiento a la misma.
Jueza Nancy Juárez Salas, déjame preguntarte esto. Bueno, se te viene el mundo encima, todo el poder encima. Ya hoy te exhibieron, hablaron de un negro historial. ¿Tienes miedo? Pues mira, Paco, yo me siento tranquila porque mi actuación, como lo ha sido desde hace 14 años que protesté el cargo como jueza de distrito, se ha encontrado ajustada al marco legal y constitucional. Soy una jueza de carrera judicial con 28 años de servicio en el Poder Judicial y eso me ha permitido, a través de la experiencia y la preparación, emitir resoluciones de manera imparcial y objetiva. Somos susceptibles de que nos quieran presionar de mil maneras y en este caso, bueno, pues sacaron un historial que en realidad es un historial que ni siquiera, o no tienen razón en cuanto alegan que yo he sido sancionada por esa infinidad de conductas que dicen. Al día de hoy yo no he sido sancionada ni se ha demostrado conducta alguna en mi perjuicio. Pero lo que sí te debo de aclarar es que yo he sentido y he vivido el poder concentrado en en el 2021, el poder que ejercía el exministro Arturo Saldívar en contra de varios compañeros, como se dio a conocer en su momento, que los presionaba. Yo fui presionada de esta manera y mi suspensión derivó o fue como consecuencia de la presión que ejerció desde la presidencia del Consejo de la Judicatura, con la finalidad de que yo no ventilara ni denunciara actos de corrupción precisamente cometidos por los servidores públicos que me denuncian. Caray. Nancy Juárez, jueza, te agradezco enorme estos minutos aquí en Mega Noticias. Al contrario, Paco, a tus órdenes. Muchísimas gracias y muy buenas noches.